Buenas tardes, noches, días, hermanos. Somos la familia Vázquez y bueno, estamos ahora, pues vamos a hablar de otro tema que pues, es algo que distingue mucho a los católicos y es la misa. Pero bueno, vamos a hacer pues más que nada una dinámica con una botella. Entonces, pues vamos a girarla y a quien le vaya tocando, pues vamos pues, un poquito compartiendo lo que podamos hablar de la misa, ¿no? Pues más bien será qué es la misa y qué no es la ¿Qué misa, es la ¿no? misa y qué no es la ¿Por misa? qué, por qué debemos nosotros de una manera u otra participar en la misa? ¿Cómo se participaría? ¿Por qué? En realidad. No sé, giramos la botella y a quien le toque, pues ya, ¿no? ¿Sale? Ahí está. Dijo, se me zafó, pero pues ni modo, le tocó la Ahí pata. está. ¿No? Sí. Bueno, primero para entender lo que es la misa necesitamos entender pues lo que no es la misa, ¿no? Y pues para eso hay que saber que la misa no es una catequesis, no es una enseñanza en la que tú vas a aprender, sino que es un acto litúrgico. Quiere decir que es una conmemoración, una celebración como lo hacían antes en el Antiguo Testamento, ¿no? Que celebraban la Pascua. Pero no solamente era un recordatorio de lo que era la Pascua, sino que era una conmemoración, lo mismo que nosotros hacemos en la misa, que conmemoramos la muerte y el sacrificio que hizo Jesús por nosotros al morir en la cruz, y que por eso nosotros no debemos ir a la misa con una actitud de que ya cumplí o una actitud de solamente voy a oír misa. Bueno, vamos a voltear ahora a la que te va a lo vamos a hacer bien, porque si no, otra vez. Otra vez. Otra vez. No. Ahora le toca a Pablito. Pues bueno, eh, pues la misa también más que nada es como lo decía bien Fati, no es nada más ir a escuchar misa, ¿no? Sino también pues vamos a ver misa, vamos a escuchar misa, vamos a sentir misa, incluso a gustar misa, ¿no? Porque ocupamos todos los cinco sentidos. Es más que nada pues como ir a vivirla, ¿no? Ir a vivirla, que todos los signos que vayamos haciendo, todos los símbolos que vayamos haciendo, que entren por medio de nuestros sentidos y vayan despertando algo más, ¿no? O sea, no es nada más pues ir a oírla, o pues ya fui y ya cumplí, ¿no? Si no, es más. Sí, a mí me gustaría hablar un poco sobre el catecismo de la Iglesia Católica, especialmente de lo que trató un poco ahorita Pablito, de lo que es los gestos, los símbolos y los signos. En el numeral 1145 dice el catecismo de la Iglesia Católica, dice, una celebración sacramental está tejida de signos y símbolos. O sea, está tejida quiere decir que es un símbolos y signos. Signos, símbolos, gestos que nosotros hacemos. Según la pedagogía divina de la salvación, su significación tiene su raíz en la obra de la creación y en la cultura humana. Se perfila en los acontecimientos de la antigua alianza y se revela en plenitud en la persona y obra de Cristo. O sea, como la liturgia cuando nosotros no la vamos nada más a escuchar, porque la vamos a celebrar. O sea, son celebraciones que están llenas de signos y símbolos. Símbolos que nos hablan de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo. Pero que esos símbolos no son ahorita, sino vienen desde el Antiguo Testamento. Desde el momento en que Dios creó el cielo y la tierra, ya Dios está hablando de esos símbolos, de esos símbolos, de esos gestos, de lo natural, para pasarnos, como decía el Papa, a lo sobrenatural. Entonces la celebración de la misa es una celebración que se celebra y que esos gestos y esos símbolos nos quieren introducir y preparar para ese gran acontecimiento que vamos a celebrar en la misa, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sí, bueno, y dijo, bueno, Pablo mencionó, ¿no? De que estos, que ocupamos todos nuestros sentidos, ¿no?
por ejemplo, al oír, como si no voy a oír misa, ¿no? Y en cierta parte, pues sí vas a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Pero no solamente se queda en escucharla, oírla, ¿no? Sino que de escucharla, pues pase a tu corazón, ¿no? Que se quede aquí, que no te entre y que te salga, ¿no? Bueno, más que nada, bueno, yo quisiera participar en esta parte de San Marcos. Sí, creo que San Marcos en el capítulo 12, cuando ¿ve? 12:29. 12:29, cuando le preguntan a Jesús, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley de Dios? Entonces, él contesta algo impactante desde el principio. Escucha, Israel, amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea, quiere decir que el primer mandamiento lleva un escucha, escuchar, escuchar. Pero, ¿qué es escuchar? Porque no sé si también la Biblia nos habla de cómo en Romanos, creo que en el capítulo 10, versículo 9, también nos habla de cómo la Biblia dice que la fe viene del escucha, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos el signo de la palabra, que es el que se está proclamando, de que se está leyendo, de la que en nosotros tiene que despertar la fe. Porque la predicación o la palabra va a despertar, dice que suscita la fe en el corazón. Pero muchos nada más, a veces, cuando muchas gentes están allí en la misa, yo lo he visto, que no están ni escuchando la palabra, no ponen ni atención, o la escuchan, pero no les despierta la fe. O sea, ¿cómo despertar la fe? O sea, quiere decir que cuando yo escucho algo, despierta en mí algo. Digamos un ejemplo, cuando yo voy en el camión, ¿no? Y a mí me pega alguien y me dice, perdón. Entonces me está expresando con la boca un perdón, ¿no? Entonces mi actitud sería de decir, no hay cuidado. Pero también mi actitud espiritual, mi actitud interior dice, bueno, lo perdono. Aunque me dolió, me perdono. Pero hay unos que no, porque dicen, pues fíjese, ¿no? Porque no están dispuestos a perdonar. Entonces, es una actitud que la fe, o sea, la escucha de la palabra nos suscita la fe, porque en el interior tiene que haber un despertar de nuestra fe. O sea, ¿cómo va a despertar una fe si no escuchamos bien? No, como tú dices, nos entra por aquí y nos sale por acá. Entonces, la actitud, o sea, es una actitud de escucha, no es nada más oír y ya cuando salgo se me olvida, no, sino es algo que me está invitando ¿qué tengo que hacer toda la semana? Digamos, si dice Cristo, perdonar a sus enemigos, bueno, pues Cristo nos está invitando a perdonar a nuestros enemigos, entonces el lunes, el martes, el miércoles, pues voy a perdonar a la suegra, voy a perdonar al vecino que me tira toda la basura, que la echa enfrente de mi casa, ¿no? O que no amarra a sus perros y se hacen popó enfrente de nuestra casa, ¿no? Entonces todo eso, o sea, ¿por qué? Porque Cristo me está invitando a que perdone a mis enemigos y ore por ellos. Pues es una actitud de fe que voy a hacer yo porque estoy diciendo, se puede más amar y perdonar que odiar y que guardar rencor a los demás. Esa es la actitud que debemos de tener completamente cuando escuchamos la palabra, ¿no? Hay otro gesto, ¿no? No sé si sería bueno que lo hiciéramos, ¿no? Así, que dijéramos la boca. ¿Cómo se utiliza la boca? Por ejemplo, la boca se ocupa para muchas cosas en la misa, ¿no? En este momento, pues, en el momento de la misa se ocupa para, cuando por ejemplo dices, Señor mío, o Dios mío, dices, así sea, ¿no? Pero en ese momento no se ocupa, hay momentos de silencio y hay momentos para hablar, cosa que ya no se respeta en la Iglesia Católica, en la misa, que siempre están hablando y dicen, no, ¿qué vamos a comer hoy, no? O están hablando con el amigo, ¿no? Cuando realmente el hablar tiene su momento en la misa, ¿no? También, por ejemplo, la boca también se ocupa para comulgar, que es muy importante y se va a la boca y tienes que preparar tu boca en toda la misa para poder comulgar. También se ocupa, digamos, para entonar los cantos, ¿no? Que se cantan el coro, los salmos, ¿no? También se ocupa
eso que viene la adoración de Dios, ¿no? Por ejemplo, en el Gloria, ¿no? Que es adorar a Dios por adorarlo, por el simple hecho de que es Dios, ¿no? Digamos, ahora, las manos. Pues las manos haciendo los gestos, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a hacer el Padre Nuestro, que muchos, que ya casi muchos no lo hacen, pero dices Padre Nuestro que estás en el cielo, pues es el gesto de con las manos, igual cuando vas a rezar, o cuando das la paz, incluso que ahorita por el COVID pues ya no se da, pero sí se utilizaba en El tacto, el la tacto. mano sí, cierto. Incluso, por ejemplo, el tacto cuando te arrodillas, bueno, hay veces en las que estás en hora adorando y te quedas ahí de rodillas, de rodillas, de rodillas y sientes ese tacto con tus rodillas del suelo mucho tiempo y como que desprende tu, no sé, tu debilidad, ¿no? De que quieres, o sea, pero reaviva el espíritu en ese momento, ¿no? O sea, despierta algo más. Sí, también hay una actitud que no se debe de hacer en la misa, es esto, ¿no? Están así, señores y señoras así. Es una actitud así de, o sea, sin celebrar. En la misa están así, ¿no? Hay gente que pues no penetra en los misterios, porque por eso están las manos, porque tienen que utilizar las manos, porque las manos hablan de la actitud espiritual que tienes. Entonces usted con las manos metidas en la bolsa así, ¿no? En la media misa así, ¿no? Y hasta, bueno, uno dice, pues ¿qué pasa, no? Esas actitudes así, como que pues ni cuando vas a una fiesta así de un cumpleaños, ¿a poco estás así? Usted ves mal, ¿no? Entonces menos en la misa, ¿no? Esa es una actitud que no se debe de tomar. Bueno, digamos, los ojos. Bueno, pues, los ojos se ocupan mucho para ver, por ejemplo, los colores, ¿no? Las imágenes que representa, ves el crucifijo ahí, ¿no? Que está ahí la cruz, ¿no? También se ocupa, por ejemplo, cuando ves los colores y ves, por ejemplo, no es tiempo ordinario porque es verde, ¿no? O morado, Pascua, ¿no? O así. Cuaresma. Y rojo, Pascua, ¿no? Así, ¿no? No, el martillo, Ajá. o Blanco la resurrección. blanco es la resurrección, tiempo de Sí, Pascua. tiene sus Sí. representaciones, los colores, ¿no? Sí, pero despiertan los ojos, o sea, el Evangelio no nomás quiere entrar, como es una celebración, la celebración quiere penetrar en todo nuestro ser, por medio de los ojos, por medio, como dijimos, de la boca, por medio del cuerpo, del tacto, ¿no? De las rodillas, de los oídos, por medio de la escucha de la palabra, como ya dijimos, por medio de la nariz. ¿Cómo? Pues con el incienso, que El incienso. cuando le pasa, pues uno lo huele, ¿no? Por ejemplo, cuando No. rocían el incienso al pueblo, ¿no? Es como una ofrenda, ¿no? Como si nosotros fuéramos a brindarle una ofrenda, fuéramos ese... Pues más bien cuando el incienso es rociado, digamos, en el altar, porque primero es el altar porque representa a Cristo, al sacerdote porque representa a Cristo y al pueblo porque es el cuerpo de Cristo, ¿no? O sea, por eso se rocía el incienso. Pero despierta en nosotros ese sentido del olfato, el olor de las flores, todo lo estético, lo bello entra por la nariz, por los ojos, por los oídos, por la boca, por nuestro tacto, todo nuestro ser. Entonces, cuando tú vas a misa, no es una actitud nada más de decir, escucho la misa y ya. No, entran los brazos, cuando oras, cuando te hincas, cuando te paras. Esos gestos son la respuesta que el celebrante está bien haciendo para que tú también entres. O sea, ¿cómo podríamos decir? Que la misa es como una escalera que va subiendo al segundo piso. Pero esta escalera esta escalera espiritual, o sea, estos gestos, estos símbolos, nos van preparando para recibir, para conmemorar, para recordar ese memorial de la muerte de Cristo en el altar, que se va a hacer presente. Pero todo eso nos presenta, o sea, todo eso nos prepara. ¿Sí me explico? Digamos, vamos a hacer una pregunta, ¿no? Así, para que se ponga más dinámico, ¿no? ¿Cuál es la primera actitud que debe de tener una persona que va a misa? Pues... ¿Qué es lo primero que hace cuando uno va a la misa? Se persina, ¿no? Se persina. Entonces, la primera actitud que toma, o sea, que el sacerdote empieza es,
Empecemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Es un signo y ya vemos que lleva la cruz. O sea, ya vemos que es un signo. Bueno, es un signo de la cruz porque el signo de la cruz es signo del triunfo de Jesús, de la muerte, signo de triunfo contra el mal y contra el pecado. Entonces la cruz, es fin, se sabe que en muchas partes la cruz ha servido para hasta exorcizar y completamente, ¿cómo se llama? Expulsar al demonio. Entonces por eso pues nosotros nos santiguamos con la cruz. Y no nomás eso, sino hacemos una oración trinitaria, porque San Pablo, cuando siempre que empieza, lo hace con una oración trinitaria. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así siempre acaba una oración igual, acabamos una carta igual. Entonces la iglesia agarró esa costumbre de acabar cada oración o empezar una oración con la oración trinitaria, invocando a la Trinidad, ¿no? Entonces es un signo que nos está invitando a prepararnos, a exorcizarnos, podríamos decir, de sacar todo lo que vamos a estar dispuestos a hacerlo para presentarnos ante Jesús, ¿no? La otra actitud es lo que decía Juanito, la actitud del acto penitencial. O sea, primero ya subimos, el primer escalón es la peregrinación. Luego viene el acto penitencial. ¿Ese en qué nos prepara? Bueno, es que te prepara, ¿no? Porque te reconoces pecador, ¿no? Entonces, no es del decir de como la gente ya hoy dice, ¿no? No, es que ¿quién cumple los mandamientos hoy, no? O, todos somos pecadores, ¿no? Sino que te reconoces necesitado de Dios y entonces luego ves para que tú te dejes de tus cosas de, ay, voy a ir a cumplir a misa y dejar tu egoísmo al lado para alabar a Dios, ¿no? Para adorar a Dios. Más bien nos prepara para adorar a Dios, ¿no? Es decir, yo soy pecador, desde ese momento yo ya sé que no voy a adorarme a mí, ¿no? Voy a adorar a Dios. Una actitud humilde para conocer los pecados. Nos introduce para vivir dignamente o celebrar dignamente esa celebración, ¿no? Que vamos a conmemorar, que es la muerte de Cristo, ¿no? De hecho, el Padre dice, antes de empezar esta celebración, reconozcamos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la actitud debe de ser de que pues Él es el Salvador y yo el necesitado de salvación. O sea, Él es el Todopoderoso y yo soy el débil, el necesitado de Dios. Entonces esa actitud, ese símbolo que ahorita se presenta, que es el acto penitencial, nos va a ayudar primero a que entremos a la misa con una actitud de humildad, que es necesario reconocerlo, porque en el altar vamos a adorar a Dios. ¿Y cómo vamos a llegar con nuestro orgullo? Entonces la iglesia dice, no, primero vamos a prepararnos con este signo penitencial, una actitud de humildad, que nos reconozcamos necesitados de Dios, necesitados de salvación, necesitados de Jesús, con hambre, porque es como lógico, ¿no? Vas a la mesa, te van a servir de comer, pero no tienes hambre, pues no comes. Entonces así también, si tú ya estás lleno de tu egoísmo, de tu odio, de tu orgullo, de todo eso, entonces pues cuando llegues a la mesa no vas a poder comer. ¿Por qué? Porque tú ya estás lleno de ti. Pero cuando tú ya reconoces esa necesidad de que estás vacío y que necesitas la fuerza y la necesidad de Dios, entonces por eso es el primer signo. El primer signo te prepara. No es un conocimiento, ¿no? Es una actitud. Por eso la actitud de las manos, cuando te dice por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, o sea, estás reconociendo, es un sentido. O sea, el sentido del olfato, el sentido del gusto, pero también los sentidos internos, que son la imaginación, los sentimientos, también tienen que ver. O sea, el hombre es cuerpo, espíritu. O sea, no es cuerpo y espíritu, no. Es cuerpo, espíritu. O sea, el espíritu y el cuerpo están tan juntos que son uno. O sea, son uno. Eso es el hombre. Entonces, cuando el hombre, o sea, tiene que utilizar sus sentidos corporales, pero también sus sentidos espirituales, internos.
pero los internos están completamente, como quien dice, por ahí se dice que los ojos son el espejo del alma, y es cierto, porque los sentidos están pegados con los sentidos espirituales. O sea, que si tú haces un gesto, digamos, corporal, también el espíritu lo hace, porque va junto, no va separado. Entonces, digamos, una actitud así, pues está hablando de tu espíritu, o sea, no está hablando nada más de tu cuerpo. ¿Sí me explico? O decir, pues escucha bien la palabra, no, pues lo estoy escuchando, pues está hablando tu espíritu, pero también tu cuerpo. ¿No? ¿Me explico? O sea, el gesto tiene que ver mucho con lo el espiritual y el cuerpo, porque el cuerpo expresa lo que es tu fe. ¿Sí me explico? Uh-huh. Bueno, el otro sentido que viene, el otro símbolo, porque este es un símbolo muy importante. ¿Cuál es el símbolo que tratamos? Que pasa después del acto penitencial. Es el gloria, ¿no? Es el gloria. El alabarle a Dios por ser Dios. Claro, alabarle a Dios por ser Dios. O sea, tú sales de un símbolo que es el acto penitencial, de que reconoces que tú eres la criatura y que has pecado, que eres débil. Y entonces, ¿qué hace esa criatura? Alaba a Dios. Gloria, gloria, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana a las alturas, bendito, ¿no? Bendito, bendito, ¿no? Esa es una actitud de gloria, de alabanza, alabar a Dios por alabarlo. O sea, no es porque está bonito, porque te cae bien Dios, simplemente sale de tu corazón espontáneo de la humildad, porque eso es lo que pasa, ¿no? Alabar a Dios por alabarlo. O sea, muchos se acercan a Dios para pedirle, pero no para alabarlo. No, o para interceder por el otro, o para otra cosa, no. En ese momento la iglesia te está enseñando algo muy importante. Alabar a Dios por alabarlo, por lo bueno, porque es Dios, simplemente. Por eso dice Gloria, ¿no? Tú eres el Cordero, ¿no? Lo adoras como el Cordero, dice, tú eres santo, ¿no? Tú eres el Señor del universo, ¿no? Lo adoras por el simple hecho de ser De lo eso, que es. ¿no? Ajá. Exactamente. El otro símbolo, ¿cuál es? Después del gloria, la oración, que es la oración conclusiva de todo esto, y viene la palabra, la liturgia de la palabra, que es donde la persona lee la palabra, ¿no? Y aquí es donde completamente nosotros entramos. Bueno, el primer símbolo es que en ese momento, desde el principio, se proclama la palabra. O sea, por eso decimos palabra de Dios, porque reconocemos con la palabra, con el gesto, que es palabra de Dios. Entonces nosotros decimos, te alabamos, Señor, porque alabamos a Dios en su palabra. Es el primer gesto. Pero también el gesto de la fe. Empieza con la primera lectura, ¿no? Y eso, pues nos va entronizando un poco, como lo decía San Pablo, en el Antiguo Testamento. Esas son sombras, ¿no? Que nos hablan de la acción que hizo Jesús en el Evangelio. Entonces, por eso están muy ligadas tanto la primera lectura como el Salmo, como la segunda y como el Evangelio, porque nos habla de esas sombras el Antiguo Testamento, y pues entra por nuestro oído y nos va reavivando, ¿no? Esas alianzas que tuvo antes Dios para revelarnos a Jesús, ¿no? Que es la última alianza, ¿no? La última alianza, que es Jesús. Ajá. Sí, más que nada, tomando un poco lo que decía Pablito, la palabra de Dios no nomás nos quiere, como quien dice, nos quiere penetrar en los misterios que se revelaron desde el Antiguo Testamento, porque un misterio, digamos un ejemplo, cuando se lee, digamos, que Cristo es el pan de vida, ¿no? Yo me he dado cuenta que, digamos, el pan de vida que habla el Antiguo Testamento es cuando Dios le da maná en el desierto al pueblo de Israel. Entonces esa lectura del Éxodo lo pasa mucho y lo toma con San Juan en el capítulo 6, cuando dice que yo soy el pan vivo bajado del cielo, no como el que comieron nuestros padres en el desierto, ¿no? Entonces aquí está metido, pero también el San Pablo luego pone en Corintios en el capítulo 11 o
así donde Cristo dice que, o sea, Pablo dice del pan, o cuando fue el pueblo, ya cuando habla una historia del pueblo y del pan de vida. Entonces yo creo que la iglesia nos quiere, bueno, desde siempre ha sido así, de cómo es esa tipología bíblica que completamente va haciéndose desde el Antiguo Testamento y se va cumpliendo en el Nuevo Testamento. O sea, nos hablan de esas promesas, como dice Pablito, de esas sombras, pero que la realidad ahora se cumple en Cristo. Ahí ya está desvelado. Que en realidad, la realidad de Cristo en Cristo se va a ver después en el cielo, ¿no? Sí. En realidad. Por eso no nada más de escuchar la palabra, ¿no? Sino que nos traspase, ¿no? Que nos estremezcamos por escuchar la palabra, que nos sentamos con esa alegría, ¿no? No nada más de decir, ya escuché la palabra de Dios y ya, ¿no? Sino que produzca algo en nosotros, ¿no? Sí, como lo dice Romanos capítulo 10, versículo 9, ¿no? Ya San Pablo nos está diciendo allí que ¿de dónde viene la fe? Pues de la predicación de la palabra, Le escucha. de la escucha de la palabra. Cuando escuchamos la palabra, suscita en nosotros la fe. Pero si no escuchamos la palabra, pues estamos como que estamos en la misa, pero no estamos en la misa, y como platicando con los demás o viendo X cosa y no ponemos atención. O sea, bueno, ponemos atención, pero no la escuchamos. Porque escuchar en sí significa que es algo que despierte en ti, en tu corazón, algo, una respuesta. Si la palabra de Dios no despierta en ti algo, una respuesta a Dios o a lo que acabas de escuchar, entonces no lo escuchaste. ¿No? Sí. Sí, bueno, aquí también luego se reza el credo, ¿no? Porque el credo, porque luego a veces, pero también el credo es un símbolo, o sea, es un símbolo. El credo es un símbolo. ¿Alguien nos quiere hablar del credo como símbolo en la misa? A ver, no, bueno, si quiere, ¿no? Porque, bueno, es que ese es el símbolo de nuestra fe. Es lo que creemos, es lo que nosotros proclamamos, es lo que nosotros enseñamos y nos enseña la Iglesia Católica. Entonces, por eso muchos, es como se llama el símbolo de nuestros héroes de nuestra fe, el símbolo de los santos. ¿Ustedes saben cuántos murieron nada más por creer la primer parte del credo? La primera parte es, creo en un solo Dios. Cuando el pueblo romano creía en tantos dioses y los cristianos fueron matados por no haber creído en los otros dioses, ¿no? Ellos murieron por esta parte donde dice, proclamaron, estaban dispuestos, la creyeron. Por eso al final dice, esa es la fe que nos gloriamos de profesar, porque es un símbolo. Es muchos hermanos luego hasta levantan su mano, porque es como un signo de tu patria, ¿no? Digamos la bandera, el pueblo, bueno, en las escuelas, en otros lados, así, ¿no? Un saludo con orgullo de que eres mexicano, ¿no? Bueno, en otros países también la bandera es así. Y así también el símbolo del cristiano es el credo apostólico, es lo que creemos, deberíamos de sentirnos gloriosos, bueno, no orgullosos, pero gloriosos, felices, porque ¿cuántos no murieron por eso? Ese es el símbolo de nuestra fe. Como que es una identidad, ¿no? Algo con lo que nos Claro. identificamos entre todos. Sí, pues por eso es lo que creemos todos, o sea, no es lo que crees nada más tú, no, y está, no nomás, porque muchos hermanos separados luego dicen, ¿dónde está el credo en la Biblia? ¿Te lo enseño? Digo, no, ¿te lo enseño? ¿Tienes tiempo? Porque eso resume toda la Biblia, eso resume casi todo lo que creemos nosotros en la fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo único. Y cómo, o sea, este credo apostólico, bueno, pues vemos que tiene antigüedad desde el concilio de Nicea, ¿no? Del credo apostólico anterior, antes del concilio de Nicea. Entonces, ¿cómo nosotros, o cuántos hermanos católicos, pues ignoran todo esto y pues nomás lo recitan, o a veces ni lo recitan, ni no, y no se paran con orgullo de decir esto es, ¿no? O cómo este gesto simbólico los tiene que penetrar en su fe,
en la fe de los demás, en la fe de los antiguos, de nuestros santos, de los que vienen y de los que están. Es la símbolo de unidad, una sola fe, como dice Efesios capítulo 4, una sola fe, una sola esperanza, como hay un solo Dios. Entonces eso nos hace un solo cuerpo. Por eso es lo que creemos, porque en ese momento estamos celebrando, o sea, ese símbolo nos mete a la fe. No, pero si estamos platicando con el vecino, con el hijo, ahí pues no perdemos toda esa grandeza, ¿no? Por eso, o sea, cada escalón nos va preparando para la muerte de Cristo, ¿no? Bueno, el ofertorio es las ofrendas que se presentan, el pan y el vino. Eso tiene mucho significado, mucho que ver con lo que nosotros hacemos, porque, o sea, Dios en ese momento es el momento de ofrecer lo que Cristo, le estamos ofreciendo a Dios, a Cristo mismo. Pero que es Cristo el que toma lo que nosotros hacemos, que es el vino y el pan, que es también parte de lo natural de nosotros, que representa nuestro trabajo. Digamos, el pan refleja nuestra hambre de Dios o nuestra hambre del cuerpo. Es donde tomamos fuerzas para pues, seguir el trabajo diario, ¿no? Es el momento donde nos alimentamos, pero también toma el vino, que es el signo de alegría. Digamos, cuando hacemos una fiesta, pues lo que preparamos es la comida y la bebida, porque son cosas que es para festejar, para estar contentos, para estar alegres. Entonces Cristo utiliza el pan, que es el pan de cada día, el pan de todos los días, para darnos a entender que este es el pan de vida. Este es el pan de la resurrección, este es el pan que da verdadera vida, el que te da a nacer la vida nueva, ¿no? Y también podemos ver cómo el vino, que es signo de alegría, signo ¿cómo se le podría decir? Que en ese momento de unidad, que se pierden las vergüenzas y se habla, como se dice, como se presenta una alegría, un gusto con el otro y los demás, ¿no? Eso es lo que quiere hacer Cristo en el vino, que Él es su sangre. O sea, no nomás es un símbolo muy así, ¿no? Sino es un símbolo. Por eso es muy importante comulgar, por eso es muy importante recibir el cuerpo y la sangre de Cristo cuando vamos a la misa, para participar de la alegría con los otros y ser uno, como lo dice Corintios capítulo 10, 12. De Corintios 10, 12 dice que somos, uno es el pan, pero somos muchos, pero en esto, o sea, es signo de unidad. Entonces, ¿cómo yo voy a estar unido con mi otro hermano si no comulgo? O sea, ¿cómo voy a estar yo unido con el otro si no en alegría, en el gozo del Espíritu Santo, si completamente evito el vino? Entonces, por lógica, ¿no? No nomás por lógica, sino porque este gesto, este símbolo, es más rico de lo que nosotros pensamos. También se pasa la limosna, ¿no? El diezmo. Y ya otra vez escuchaba a un sacerdote que decía que pues si no traes dinero, en vez de ofrecerle pues un diezmo así, le ofrezcas tu corazón, ¿no? Que la ofrenda sea tu corazón sincero, ¿no? Sí, porque en realidad también en ese momento es Cristo el que está tomando. Cristo está, de una manera, ahí estás poniendo en la ofrenda tu corazón, lo que tienes, y es Cristo, el sacerdote lo va a tomar, y en ese momento es Cristo el que se ofrece con tu ofrenda, porque lo que le agrada al Padre es el sacrificio de Cristo, no el tuyo. No, o sea, es el sacrificio de Cristo, no el tuyo. Pero ese sacrificio lo unes a Cristo. Entonces es agradable al Padre porque está unido a Cristo. Por eso San Pablo dice que unamos nuestros sacrificios a los sacrificios de Cristo. O sea, nos volvamos corredentores. Entonces, la limosna, el sacrificio, la lucha, los cansancios que tuvimos en la semana, todo eso, lo que perdimos, lo que ganamos, lo que nos costó perdonar uno, lo que se nos acabó el amor, ahí vamos a encontrarlo, ¿no? Allí vamos a llenarnos de todo eso que completamente Cristo nos está ofreciendo, ¿no? Y que estamos ofreciendo con Él, al Padre. Y hablando un poco de la comunión, pues de cómo nos une todos esos signos, más la comunión, nos une al cuerpo de Cristo.
pues podríamos verlo, ¿no? Que la iglesia de Jesús no solo estamos aquí en esta tierra, ¿no? Sino que también está allá en el cielo, ¿no? Entonces, cuando nosotros comulgamos, cuando nosotros participamos de la misa, también en el cielo, pues los santos, los ángeles están cantando con nosotros, ¿no? Y es donde entra esta parte de la unidad, Sí, ¿no? De todo eso. sí, yo quiero leer una parte del Concilio Vaticano sobre cómo nos habla especialmente de lo que dice Pablito, ¿no? Bueno, leo del Concilio Vaticano para que ustedes vean qué es lo que dice, y ya comentamos un poco. Dice: en la liturgia terrena preguntamos y tomamos parte en aquella liturgia celestial que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos y donde Cristo está sentado a la diestra de Dios como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Cantamos al Señor el himno de gloria con todo el ejército celestial, venerando la memoria de los santos. Esperamos tener parte con ellos y gozar de su compañía. Guardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él en nuestra vida y nosotros nos manifestemos también gloriosos con Él. Entonces, bueno, aquí en el Concilio Vaticano está diciendo lo que nos comentaba Pablito, ¿no? Que es una liturgia que está participando, terrenal, que está participando de la liturgia celestial. O sea, cuando el sacerdote dice, levantemos el corazón, que nosotros contestamos, lo tenemos levantado. ¿Pero por qué? Pero si ya desde el principio, desde el acto penitencial, nuestro corazón ya quiere hacerse humilde, ya esto, pero es que son símbolos que nos van preparando, pero ya ese símbolo ya nos está preparando para levantar el corazón, o sea, no a lo terrenal, a los gestos nada más, sino a lo celestial. O sea que el altar sí está en la tierra, pero en el altar que vamos a festejar es el celestial. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está allí, se va a hacer presente en nuestro altar, en el pan y el vino, pero en realidad está en el altar celestial. No sé si pudiéramos leer Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 4, cómo esa parte también está apoyada en Apocalipsis. No, 4.1. Sí, 4.1. 1.4. Bueno, esto también me hace recordar en el templo de Jerusalén, ¿no? Como antes vivían como los ángeles en el cielo se creía, ¿no? Y ahora celebramos con los ángeles, ¿no? Y la diferencia de cómo y con, ¿no? Sí, exactamente, porque cuando el pueblo de Israel, Dios le manda a Salomón a hacer el templo, le dice cómo. Entonces toda la tradición judía decía, bueno, es que así festejan los ángeles. Entonces festejamos nosotros como los ángeles. Y ya nosotros ya no, nosotros ya festejamos con los ángeles. O sea que esa es, cuando tú vas a misa, tienes que empezar a utilizar el sentido de la imaginación, el sentido interior ya, porque ya estás pasando ahora sí al plano celestial, donde el Padre va a hacer posible que Cristo esté presente, que baje del cielo y se haga presente en el pan y en el vino. Es algo celestial, o sea, no es algo que ya nomás participas de, ay, fui a misa y ya no. Vas a participar del cielo, va a abrirse el cielo, vas a estar con los ángeles, con la Virgen, con los seres, los 4 vivientes del Evangelio, toda la gran muchedumbre. Porque, o sea, es un solo pan. O sea, lo mismo que está sucediendo allá en China, en Japón, en Estados Unidos, en Guatemala, donde sea, en México, allí en ese lugarcito, todos, aunque sea en la mañana, en la tarde, en la noche, donde sea la hora, ese domingo, todos en el cielo también están unidos en el mismo pan, en esa misma celebración. Porque para Dios no hay espacio ni tiempo. Para Dios es eterno. El sacrificio siempre fue eterno. Que se hizo presente hace 2000 años, que se manifestó, sí, pero siempre fue eterno. Y ahora nosotros también lo hacemos de una manera que lo hacemos presente, pero ya no celebramos, como decías tú, ¿no?
con los ángeles, sino como los ángeles, sino con los ángeles, los santos, con todos nuestros hermanos, con toda la iglesia, que es militante, triunfante y purgante. O sea, toda una, o sea, no vamos a la misa nada más, como cuando no utilizamos nuestra imaginación, es como cerrar los ojos y cuando cantamos el santo, ¿no? ¿Qué dice el Apocalipsis? Ya no se nos olvidó un poco. En el capítulo 1, versículo 4. Ajá. 4:1. 4:1. 4:1 dice: Después tuve una visión. He aquí que una puerta estaba abierta en el cielo, y aquella voz que había oído antes, como voz de trompeta, que hablaba conmigo, me decía. Ahí vemos, ¿no? Cómo Juan dice que empezó a tener una visión. En otras partes dice, tuvo un estaxis. O sea que por eso dice, levantamos el corazón. Quiere decir que teníamos levantado el corazón así, pero ahora lo levantamos hacia el cielo. En ese momento empezamos la visión del cielo. Es cuando en el versículo de San Juan fue completamente levantado, fue completamente extasiado. Es como cuando las drogas, ¿no? Que cuando uno está en la droga, pues ya no percibe la realidad, ya está en otra realidad, ¿no? Así también nosotros a la misa vamos a la otra realidad, que es el cielo, a un éxtasis con el cielo, a participar de las cosas del cielo, del pan bajado del cielo. O sea, no es un pan, o sea, sí es el pan que está allí, pero en realidad es el pan bajado ya del cielo, el pan que nos va a dar de comer Cristo, que es su carne. ¿Sí me explico? ¿Qué día fue ese día? Ahí también nos dice Apocalipsis, ¿no? Que fue el día domingo, el día en que Juan fue llamado a hacer eso, ¿no? O Hechos 27, cuando dice que fue el primer domingo que se reunían a la fracción del pan. Entonces, ¿cómo participas, no? Digamos, el santo, ¿no? Hay una parte de la Biblia, ¿no? Que del Apocalipsis, ¿no? No sé si ustedes lo quieren buscar, ¿no? Donde ¿cómo se llama? Los Apocalipsis 4:8, ¿no? Ahí dice 4:8, sí, 4:8. ¿Qué dice allí? Los 4 vivientes. A ver, ¿qué dice allí? Dice, los 4 vivientes tienen cada uno 6 alas, están llenos de ojos alrededor. Ajá. Y por Sí, dentro, sí. y repiten sin descanso día y noche: Santo, 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 santo Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. Ahí está. Entonces en el cielo están los 4 vivientes, los ángeles, todos, santo, eternamente. Porque eso no, nosotros participamos ahorita por el tiempo, en el tiempo, estamos metidos al tiempo, pero eso es la eternidad. Y ellos están santo, santo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y nosotros los domingos participamos de esa eternidad de los santos. Cuando dicen ellos, nos juntamos. Por eso el canto dice, ¿no? Así como te alaba el coro de tu iglesia en la tierra, así te alaba el coro de tu iglesia en el... así como te alaba el coro de tu iglesia en el cielo, así también te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Entonces, así es, porque no, o sea, ese canto del santo es celestial. O sea, es un canto celestial que cantan los santos. ¡Santo! Ahí lo dice, ¿no? Sí. No sé si ustedes lo ven. Hay también una parte de, digamos, Apocalipsis capítulo 15, versículo 3, 15:3, ¿no? Y esa parte también nos va a decir completamente cómo... Y canta el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso, justo y verdaderos tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti. Solo tú eres santo, solo tú, Señor Altísimo. Tú, o sea, gloria a ti, Padre, todo gloria. A ti la alabanza. O sea, esas son celestiales, son del cielo, porque ahí dice que están celebrando en el cielo. No, y no nomás lo digo yo, lo dice la iglesia, miren, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2642, dice así: la revelación, o sea, el Apocalipsis, de lo que ha de suceder pronto, el Apocalipsis,
Está sometida por los cánticos de la liturgia celestial y también por la intercesión de los testigos, de los mártires, los profetas y los santos, todos los que fueron degollados en la tierra por dar testimonio de Jesús, la muchedumbre inmensa de los que, venidos de la gran tribulación, nos han precedido en el reino, cantan la alabanza de la gloria de aquel que se sienta en el trono y el del Cordero. En comunión con ellos, la iglesia terrestre canta también estos cánticos en la fe y la prueba. La fe en la petición y la intercesión espera contra toda esperanza y da gracias al Padre de las luces, de quien desciende todo don excelente. La fe es así una pura alabanza. Es en el numeral 242. La iglesia también dice, ¿no? O sea, la iglesia participa del canto celestial, del canto de los cielos, del canto de aquello. O sea, no nomás cantamos, o sea, no vamos a la misa nada más, ay, qué bonito canto, ¿no? Que nos quedamos aquí, ¿no? Participamos de lo celestial, del gusto. Por eso hay que pensar mucho en nuestra imaginación, lo interior de nuestro corazón, de nuestra alma. Y cuando vamos a misa, no es nada más ir a misa por ir a misa, ¿no? ¿Sí me explico? Y también cuando acaba la misa, ¿no? Pues ya recibimos a Cristo, como ese acto litúrgico de que se ha perdido mucho el silencio. Porque cuando uno comulga, pues tiene que acabar en silencio. Y no, ahí está el coro cantando, los demás platicando, pero si no está acabando ya la misa, o sea, deberíamos de respetar ese silencio de los otros, porque los otros lo necesitan, tienen que comulgar y darle gracias a Dios que ha venido, que los ha hecho templo de Jesús. Ahora ellos son el templo donde está Jesús, se vuelven tabernáculos porque han recibido a Cristo, a Cristo mismo, y entonces deberían decir gracias, Señor, pero no están hablando el vecino, el otro, o sea, y el coro cantando, se llama el silencio litúrgico, que se debe de respetar. O sea, no es nada más ir a misa por ir a la misa, sino que hay que ir a misa con el verdadero sentido, que dejemos que esta celebración, estos signos, estos gestos que hacemos nosotros, nos introduzcan al gran misterio de Cristo. Cuando salimos de la misa, por eso se llama misa, porque ek misa quiere decir que los enviaba a una misión. O sea, acaba la misa, sí, la celebración, pero la verdadera misa empieza cuando tú llegas a tu casa, porque ya vas lleno, o sea, tú has rehabilitado, como que dices, te acabaron las pilas y las vas a cargar en la misa, de esa caridad, de esa esperanza, de esa fe que vas a necesitar para enfrentar a tu familia, en el nombre de Jesucristo, para poder ayudar, para ser un proclamador de Cristo en su palabra, para ser un testigo de Cristo en tu casa y los demás. No que, pues ya cumplí, no, pues no, vas con el mismo orgullo, no te vaciaste de nada, ¿no? Cuando todo secto, gesto y símbolo verdaderamente pues te prepara para esa muerte, para esa celebración celestial, como dice la palabra, como dice el catecismo, ¿no? Por eso es muy importante, ¿no? Digamos, no sé si hay mucha gente que yo he visto que llega a mitad de la misa, ¿no? A la mitad del evangelio o a la comunión y comulga, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que sea malo ni nada, pero pues no tuvo la preparación del signo penitencial que lo hace humilde. O sea, llega con su propio orgullo, comulga y por eso se va con el mismo orgullo y la misma actitud. Es muy importante entonces empezar la misa desde el principio y acabarla hasta el inicial, hasta el final. ¿Por qué? Porque desde el principio, para llegar, que la iglesia y los demás hermanos te preparen para que eso que tú dices, ruego a ti, ruego a María, siempre virgen, y a ustedes hermanos, que se haga realidad, no sea nada más un hablar, sino una realidad. En ese símbolo se hace realidad, porque todos estamos renegando por tus pecados, que Dios, por la misericordia, los santos, todos están ahorita preparándose para ti. Por eso ahí en Apocalipsis dice que se hace el cáliz de la oración de los santos, porque en ese momento se está preparando toda esa oración que se va y se lleva al altar. Pero pues tú llegas a la mitad de la misa, pues no entras
¿no? No entras ni a lo primero, o sea, y vas y comulgas, pues con qué actitud, pues, o sea, no es que no seas humilde o no, pero ya esa actitud está demostrando que no es la humildad, no vas con esa humildad que se requiere el acto litúrgico. No, sí me explico, ¿no? Sí. O sea, hay que acabar la misa, ¿no? Pues me voy antes porque ya se me hace tarde y que... No, o sea, hay que acabar la misa porque también es un envío, es una misión, es una manera de decir, he participado del sacrificio de Cristo, me ha llenado de su amor, me ha llenado, revitalizado mi fe, me ha reavivado completamente mi esperanza, entonces voy a mi casa con una misión. ¿Cuál es esa misión? La que me enseñó Cristo, la que me llenó, con los santos y la Virgen María, todos ahí estaban con nosotros, ¿no? O sea, no perder el sentido de la misa, ¿no? No hay alguien que quiera comprar más o que quiera decir más. Pues complementando eso, por eso incluso bueno, en algunas iglesias llegan y esparcen el agua, ¿no? Al final de la misa, como un recordatorio a la vestidura blanca que te pusieron en el bautismo, ¿no? Con el agua, y entonces ya llegas como que a tu casa, a todas tus acciones que vas a hacer, pues con esa vestidura, ¿no? O sea, es algo más allá, ¿no? Nada más que llegar y poner el agüita y ya. Sí, más que nada porque, o sea, como vuelvo a decirlo, toda la liturgia dentro de la Iglesia Católica está llena de gestos y símbolos, especialmente lo que acaba de decir Pablito, el bautismo. Y esa aspersión del agua, lo está recordando él, nuestro bautismo. Después vamos a hacer, creo que otra idea del bautismo, de la confirmación, ahorita hablamos de la misa, del matrimonio, porque también tiene sus gestos, sus símbolos, de la orden sacerdotal que hemos estudiado, ¿no? También. Entonces, cómo la iglesia está llena de gestos, de símbolos, signos que nos hablan y que deberíamos de conocerlos para entender mejor nuestra fe y celebrarlo con un corazón y con todos nuestros sentimientos, ¿no? Con todo nuestro ser. Porque no nomás es un conocimiento de la cabeza, sino es de los ojos, de los oídos, de la boca, ¿no? Bueno, yo creo que con todo esto, pues, ojalá y esta plática haya servido a todos ustedes, hermanos. No queremos ser tampoco muy expertos ni nada de eso, no. Simplemente queremos participar en nuestra fe, que ustedes vean como familia, cómo nosotros participamos nuestra fe entre nosotros, que es lo más básico que debemos de saber como católicos, ¿no? Que Dios le bendiga, denos un like y pues que Dios le bendiga, que Dios esté con usted, que la paz del Señor esté con ustedes. Mándenos su like y para que oremos por ustedes y estemos aquí con nosotros orando en familia. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Adiós. Hasta luego, bye.